Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos, el podcast educativo de Oxford University Press España. Yo soy Montse Costanfreda, Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Y hoy nos acompaña Jennifer Verschoor, que actualmente es una líder en inteligencia artificial y tecnología educativa. Por lo tanto, vamos a hablar hoy sobre la inteligencia artificial. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a formar parte de este podcast y de un tema que nos preocupa mucho a todos, ¿no? Los educadores. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y nos va a reemplazar? ¿Cómo la podemos integrar? Tantas preguntas, ¿no? En el aula que tenemos y que escucho a diario, ¿no? Muchísimas preguntas que tenemos todos, ya no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, lo que comentabas. ¿Qué impacto puede tener en el aula para los docentes, pero también para el alumnado? Y, cómo no, para el centro. Jennifer, yo sé que trabajas en una destacada escuela bilingüe en Buenos Aires y que además participas activamente en un proyecto dentro del ecosistema de startups de inteligencia artificial. Y me gustaría que, para empezar y para que te conozca todo el mundo, nos expliques un poquito a qué te dedicas. Actualmente estoy trabajando como líder de inteligencia artificial y tecnología en una escuela bilingüe en Buenos Aires, donde ayudo, acompaño y capacito a docentes desde el nivel inicial, desde primaria y secundaria, a integrar inteligencia artificial en sus tareas diarias. Por otro lado, eso trabajo part-time y después por otro lado también estoy trabajando en una startup de inteligencia artificial educativa donde estoy constantemente trabajando con expertos en inteligencia artificial, entendiendo esta revolución, comprendiéndola, adaptando constantemente contenido, porque cada vez que se va mejorando los modelos de lenguaje grande, hay como también cambios en los productos que hoy en día se están ofreciendo, que hoy en día todos tienen que tener inteligencia artificial. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros en la escuela desarrollamos algo que llamamos The AI School. En el año 2022 apenas salió el primer modelo de inteligencia artificial, que fue el de ChatGPT, el 3.5. Junto con el equipo de la escuela nos dimos cuenta que venía una revolución sin precedentes. Entonces empezamos a analizar todas las distintas plataformas que ya estábamos utilizando en el colegio. Y a lo largo de todo un año fuimos capacitando a los docentes en cómo ir usando esas mismas plataformas, pero ahora con inteligencia artificial. Y además tenemos un enfoque muy importante con cómo ayudar a los alumnos a implementar inteligencia artificial. Y no solamente los alumnos, también tenemos que pensar en los padres, porque la inteligencia artificial vino para quedarse. Claro. Lo que nosotros aprendimos a lo largo de todo este tiempo es que la inteligencia artificial no es un conocimiento técnico lo que le tenemos que enseñar a nuestros colegas, sino es basándose en esta capacidad de pensar, de dialogar y de construir un sentido, ¿no? En este mundo que cada vez se vuelve más humano a través de lo que es la tecnología. Estamos conversando de alguna forma con algo que es realmente artificial. Claro. Y estabas diciendo que es esa revolución, pero realmente ¿cómo está afectando en la educación? Porque claro, se escucha en varios foros lo que tú comentabas, ¿no? Los foros docentes, en las familias y en la sociedad en general, que sí, es muy útil, puede ser muy interesante utilizarla, nos ahorra tiempo, pero realmente en educación nos ayuda, pone obstáculos para los alumnos, para el profesorado, todos los docentes, les ayuda en su día a día o no se está haciendo bien el uso de la inteligencia artificial. Entonces tenemos ahí un poco como de mezcla puede que de conceptos incluso. Un montón de preguntas muy interesantes. Los alumnos se están apropiando muy rápidamente y siempre lo han hecho de las herramientas digitales. Pero la inteligencia artificial, primero tenemos que entender que hay como 3 diferentes clases. Nosotros hablamos de inteligencia artificial, que esto es un término
que nació en Stanford, y lo que invoca este concepto es que de repente podemos conversar con la tecnología. Esto antes no era posible. Las máquinas se volvieron más inteligentes, empiezan a tener memoria. Por otro lado, tenemos otro concepto que es la inteligencia artificial generativa, donde todos nosotros, y esto sí es un enorme cambio, y acá creo que esto es lo que el docente tiene que ir acompañando al alumno a esto, todos de repente somos una generación que todos podemos producir contenido, pero en esta construcción de contenido la mayoría no entiende cómo se construye este contenido, ¿sí? Entonces, muchas veces los alumnos están usando la inteligencia artificial para copiar y pegar, entonces sabemos que se genera una deuda cognitiva. Hace muy poco hubo un artículo que publicó el MIT donde dice si nosotros vamos a empezar a utilizar estos modelos de lenguaje grande sin tener ningún tipo de control sobre nuestros alumnos, definitivamente se genera una deuda cognitiva, ¿sí? Pero por otro lado, si usamos otro concepto que hoy en día es muy importante, que tiene que ver con los agentes de inteligencia artificial. Yo creo que acá es donde los docentes tienen que aprender sobre otro concepto que se llama la alfabetización en inteligencia artificial, ¿no? Entender qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Si nosotros hablamos de un agente de inteligencia artificial, la mayoría de mis colegas me dicen, Jennifer, no es claro, no entiendo bien qué es esto. Para mí es la inteligencia artificial. ¿Qué es? Digo, ¿qué es el agente? Claro, nosotros tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos los agentes, tenemos la inteligencia artificial generativa, donde todos podemos generar texto, audio, video. Esto antes no era posible hacerlo. Y después, por otro lado, tenemos lo que yo llamo que es la inteligencia artificial conversacional, donde cada uno hoy en día tiene que conversar con algo que es artificial, que es algún modelo de lenguaje grande. Y hoy en día tenemos estos agentes de inteligencia artificial especializados, que esto es lo que realmente está modificando la educación. Porque si nosotros dejamos a nuestros alumnos solos conversando con la inteligencia artificial, esto sabemos, ya quedó varios, papers que se han publicado, sabemos que la deuda cognitiva existe. Pero si hay un agente, entonces se puede entender que la inteligencia artificial general ya tiene otra forma de interactuar con esto que se denomina el lenguaje natural, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial va a estar enfocada exclusivamente para cumplir, por ejemplo, tareas educativas. Vamos a un ejemplo, es decir, el agente no conversa con cualquier tema, ¿sí? O sea que el alumno, mientras está conversando con la inteligencia artificial, esa conversación está diseñada para guiar al alumno en torno a los objetivos de aprendizaje que definió previamente el docente. Entonces, el diálogo, sus preguntas, las sugerencias, todo lo que el alumno va interactuando con la inteligencia artificial va a estar orientado a acompañar al alumno a que desarrolle estas competencias y este conocimiento y las habilidades que necesita para aprender sobre el tema. Yo a veces lo llamo que estamos en la era del momento del iPhone en la educación. A ver, explícanos. ¿No? Es como un concepto porque, por ejemplo, cuando ¿no? todos tuvimos acceso a lo que era la telefonía móvil, empezamos a navegar de una forma diferente, ¿no? Se democratizó. No necesitamos tener una computadora o una tableta, sino que todos empezamos a navegar usando teléfono. Entonces, porque salió el iPhone, esto no significa que se destruyó la navegación. Se transformó. La forma en que navegamos obviamente se transformó. Y es importante entender que la inteligencia artificial no va a destruir el aprendizaje. Lo que sí va a hacer es transformar el aprendizaje, ¿sí? Y yo siempre digo que lo importante que nosotros tenemos que entender como educadores es que la solución es enseñar a los estudiantes a pensar junto con la inteligencia artificial, ¿sí? Y no dejar que la inteligencia artificial piense por nosotros. Y estos agentes que comentabas, por lo que has explicado, son como una especialización de una herramienta de inteligencia artificial. ¿Es así? Exacto. Nosotros les tenemos que enseñar a nuestros alumnos en esta conversación, ¿no? Que es el arte de dialogar, ¿sí? Entonces, mientras el alumno va dialogando, yo siempre digo, nosotros hemos en Argentina hecho muchas pruebas, muchos colegios, integrando plataformas de inteligencia artificial. Cuando el alumno se enfrenta a la inteligencia artificial, no sabe ni qué empezar a preguntar. Entonces, acá viene el rol del docente, que es muy importante. Este concepto que yo lo llamo el arte de dialogar. Bueno, esto es realmente la revolución educativa que hoy tenemos al alcance de la mano todos, ¿no?
Y el rol del docente acá es fundamental, porque el docente es el que le tiene que enseñar al alumno a preguntar mejor, al alumno a reflexionar sobre las respuestas que va obteniendo de la inteligencia artificial y, más que nada, cómo el alumno puede sostener un diálogo de calidad. Para dar un ejemplo concreto, nos pasó una vez que nosotros siempre en el aula tenemos varios alumnos que son los que siempre preguntan, siempre levantan la mano. Cuando vos implementás inteligencia artificial, le decís, bueno, mira, vos ahora tenés un modelo de inteligencia artificial donde vos le podés hacer todas las preguntas que vos quieras. Un alumno empezó a hacer preguntas, la inteligencia artificial le fue respondiendo y la respuesta que el alumno iba obteniendo eran frases muy largas y eran en inglés y el nivel era más alto que el nivel del alumno. Y acá es donde viene el andamiaje que tiene que realizar el docente. El docente tiene que decirle, mira, si lo que te va devolviendo en este arte de dialogar, lo que te va devolviendo la inteligencia artificial, vos no lo entendés, entonces decile, tené esta conversación con la inteligencia artificial y decile, mira, me lo explicaste de una forma muy compleja. ¿Me puedes explicar lo mismo como si yo fuese un alumno de nivel inicial con un vocabulario simple y con respuestas o oraciones cortas? Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que ir haciendo como docentes, ir guiando, orientando a los alumnos. Primero, yo siempre digo que lo fundamental es que el rol del docente se tiene que redefinir, ¿no? No como que va con este concepto de que sea un operador de tecnología, sino que el docente tiene que ser un orquestador, ¿no? De experiencias de pensamiento, ¿sí? Tiene que, digamos, el desafío que tiene el docente hoy es enseñar a dialogar con inteligencia, a que el alumno pueda explorar diferentes ideas, a que el alumno pueda contrastar, por ejemplo, argumentos, que el alumno pueda construir significados, ¿sí? Entonces, claro, ¿sí? iba a decir añadir ese pensamiento crítico necesario para no cortar y pegar, que es lo que muchas veces hacen los alumnos, ¿no? Cuando utilizan inteligencia artificial, les piden, hazme una redacción sobre este tema para una clase de historia, por ejemplo, ¿no? Y es cortar y pegar. Entonces entiendo que lo que nos estás proponiendo es que esa inteligencia artificial salga a la superficie, ya que sabemos que los alumnos la utilizan, y sea el docente quien acompañe en ese uso. Exactamente. Este escenario revierte mucho el rol del docente, ¿no? Y lo que es también importante rescatar que el alumno necesita del docente porque el docente tiene un rol muy importante. Es distinto, el docente va a ser un guía, va a ser un facilitador, ¿no? Y el docente lo que tiene que ir logrando es enseñar al alumno. No la usemos para copiar, ¿sí? Usemos la inteligencia artificial para que me ayude a desarrollar diferentes competencias, ¿sí? Y también yo creo que esto también nos pasa mucho, muchos centros no tienen una guía clara de cómo integrar inteligencia artificial. ¿Qué les permite a los alumnos hacer o no hacer? Nosotros estuvimos, por ejemplo, trabajando más de un año, hicimos un task force con todo el equipo y nosotros pusimos claro qué vamos a permitir que hagan o que no hagan los alumnos con respecto a la integración de inteligencia artificial. Y nosotros hacemos varias encuestas y hace poco hicimos un piloto con el idioma, tenemos un docente de francés. Y fue muy interesante porque le armamos algo que se llama los chat GPT personalizados, ¿no? Donde uno sube el contenido y la inteligencia artificial va a responder basado en ese contenido que uno va subiendo, ¿no? Hicimos una prueba y después hicimos una encuesta con los alumnos. La mayoría de nuestros alumnos usan el chat GPT y usan la versión gratuita, o sea que tenés un límite de la cantidad de preguntas. Cuando hicimos esta encuesta, estamos hablando de alumnos que serían desde 12 años hasta 17, 18, o sea, es una encuesta casi de toda la población educativa, y el 91% de los alumnos nos dijo que les resultó muy interesante usar inteligencia artificial como un copiloto para aprender, por ejemplo, francés, ¿sí? Pero esta conversación que los alumnos iban teniendo estaba basada en los objetivos de aprendizaje del docente, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la IA jamás va a poder reemplazar el saber pedagógico, ¿sí? Entonces, esto justamente lo que hace es la figura del educador lo potencia, ¿sí?
¿sí? Y además es lo que estabas explicando, que me parece muy interesante, es que el centro tiene que tener esa política o, bueno, ese como conocer y compartir con todos los agentes educativos, alumnos, docentes, familias, su política de uso de inteligencia artificial. Yo creo que eso es clave ahora mismo, ¿no? Porque si no, cada uno la puede utilizar para fines diferentes. Exacto. Y esto sí es muy importante, porque por ejemplo, yo como docente de idioma, yo tal vez puedo permitir que el alumno use el chat, pero de diferentes formas. Yo le puedo decir, bueno, escribí un ensayo sobre la vida de Shakespeare. El docente lo explicó, lo analizaron, lo leyeron, lo trabajaron en clase, se trabajó, ¿no?, el contenido. El alumno escribe, ¿no?, un ensayo basado en la vida y obra, por ejemplo, de Shakespeare. Y algo que también fomenta mucho el pensamiento crítico es decirle, bueno, ahora subí ese ensayo a el chat GPT y que te lo corrija. Entonces, acá esto me parece muy interesante, pues se trabajan muchas diferentes competencias. Claro. Para que el alumno pueda corregirlo, tiene que saber mucho sobre el tema. Es interesante, ¿no? Este como cambio dentro del uso de en este caso ChatGPT, como podrían ser pues Copilot o cualquier otro recurso, ¿no?, parecido. Entonces, yo me he quedado con la idea que comentabas de esa alfabetización. Esa alfabetización de la inteligencia artificial va dirigida a docentes, pero imagino que también en algún momento las familias necesitan saber y se les necesita comunicar cómo sus hijos, sus hijas van a utilizar esa inteligencia artificial en sus tareas cotidianas. Y que se vea que no es que están haciendo trampa, ni lo están haciendo a las espaldas del profesor o de la profesora. Exacto. Nosotros, cuando se integra inteligencia artificial en el aula, no se trata solo de integrar tecnología, sino que hay que transformar la dinámica de aprendizaje. Entonces, en esta dinámica hay dos conceptos que son claves, o mi postura siempre es empezar no con herramientas, ¿sí? Porque las herramientas muy rápidamente muchas desaparecen porque cada vez que se va actualizando cualquier modelo de lenguaje grande, ¿no?, las herramientas desaparecen. Entonces, hay dos conceptos que para mí son claves, que es alfabetización sobre inteligencia artificial, que sería que, por ejemplo, en este caso de Shakespeare, que el docente antes le haya explicado qué es una alucinación, qué es un sesgo, qué es un prompt, ¿no? Que los alumnos vayan desarrollando estas habilidades, ¿no?, y este vocabulario nuevo, que también nos interpela la inteligencia artificial con nuevas preguntas, ¿no? Y que nos encantaría que nos explicaras, claro, que es una alucinación. A ver, dinos. Bueno, para hacerlo como muy sencillo, una alucinación es cuando yo le hago una pregunta, por ejemplo, a cualquier modelo de lenguaje grande, y yo le digo que cuando te contesta algo, te contesta cualquiera, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que yo le pregunté. Sí, a veces pasa. ¿No? Entonces, esto también pasa, ¿no? Por ejemplo, en el primer modelo, que fue el 3.5, yo acá tengo que dar un ejemplo argentino, todos los alumnos empezaron a usar los modelos y le preguntaban ¿quién ganó el mundial? Y estaba entrenado hasta noviembre, ¿no? Hasta una fecha específica. Entonces no sabía, ¿no? La inteligencia artificial no sabía que Argentina había ganado un mundial y le tiraba cualquier cosa, como digo yo. Inventaba, ¿sí? Estas son las alucinaciones. Pero para que el alumno pueda identificar una alucinación, hay un trabajo muy importante que el docente tiene que hacer detrás, ¿sí? Y después los sesgos. Los sesgos es claramente cuando lanzaron el nuevo modelo de Gemini, cuando uno generaba imágenes, estas imágenes que se generaban eran todas con gente de color. Se equivocaron, ¿sí? Vos hoy en día, por ejemplo, si vas en general a cualquiera de estos modelos de lenguaje grande y les decís, genérame una imagen de un aula. Y vos no sabés cómo promptear. Este promptear significa cómo hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Si vos le decís, generame una imagen de un aula, y yo quiero obviamente que esa aula refleje la realidad, por ejemplo, de mi país, yo tengo que en el prompt decirle claramente qué es lo que quiero, ¿sí? Si no, te van a generar, porque están... el primer sesgo que digo yo es que la mayoría de todos estos modelos de lenguaje grande están generados por gente, primero muy joven, ¿sí?, en un área muy específica en Estados Unidos, que ya ese es uno de los mayores sesgos que tiene, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo de la imagen, yo le tengo que dar cuanta mayor información, mejor va a ser el resultado. Por ejemplo, en Estados Unidos siempre ponen como todas las nacionalidades en un aula.
Entonces, que es algo que, bueno, que también lo vemos mucho en Hollywood, que también que ellos tienen como una ley específica sobre esto. Esto no refleja, por ejemplo, la realidad argentina. Entonces, identificar cuáles son estos sesgos, ¿no? Claro, y que se adapte a tu contexto, o sea, como contextualizarlo de alguna manera, ¿no? Para que se adapte mejor a tus necesidades. Qué interesante. Y nos hablabas también del prompting, que igual es la palabra que a mí más me sonaba, que es cómo preguntarle, que yo creo que ahí está uno de los trucos, ¿no? Para que te devuelva pues esas respuestas o esas imágenes o aquello que necesites lo más cerca de lo que tú le estabas pidiendo. Se está haciendo tan inteligente, ¿sí? Que muchos de estos productos que hoy en día están disponibles en el mercado, ya el prompteo ya lo hace automáticamente los que son expertos en la inteligencia artificial. Te voy a dar un ejemplo concreto. Hay algunas herramientas que vos entrás y esto de que generar la imagen, vos haces clic y ya te da una idea del prompteo, ¿sí? Ya te va dando estas instrucciones, que es el prompt, ya lo tenés como disponible. Y esto va a ser cada vez más fácil, ¿no? Por eso yo digo que en la educación lo importante es acompañar a los alumnos a tener una conversación guiada. Acompañarlos en cómo, algo tan sencillo, cómo conversar. Nosotros en educación hablamos de la taxonomía de Bloom. Bueno, ayudarlos a trabajar específicamente con la taxonomía de Bloom, ¿sí? Que las preguntas que va haciendo se vayan a ir adecuando a el contenido que el alumno tiene que aprender. Claro, que sí, vayan incrementando en complicación, ¿verdad? Y en esos procesos cognitivos que cada vez sean más complejos. Qué interesante, Jennifer. La verdad es que la inteligencia artificial para la educación muchas veces tiene pues este tinte de que no se utilice por el alumno, que el profesor lo utilice pues de una manera muy concreta. Bueno, está como todo todavía por definir en muchos casos, pero también se ve que ya hay un camino trazado que, como nos comentabas tú, ha ido evolucionando y que poco a poco puede ir ayudando a tanto docentes como alumnado. Ya una última pregunta antes de acabar. ¿Cómo te imaginas tú, porque yo sé que tú estás estudiando mucho sobre este tema, el aula dentro de, ponle 3-5 años con inteligencia artificial? ¿Cómo te la imaginas? Mira, yo armé un método basado en estos últimos 2 años implementando inteligencia artificial en centros educativos, ¿no? Con recursos, sin recursos. Y yo veo como que van a haber como 3 pasos que van a ser muy importantes. Cada vez que se use la inteligencia artificial, el docente va a tener que trabajar la alfabetización en inteligencia artificial, ¿no? Le va a tener que ayudar al alumno a entender nuevamente qué es un sesgo, qué es una alucinación, que lo pueda identificar. Tal vez más adelante se llamarán de otra forma y habrán obviamente otros conceptos, ¿no? Y después viene algo que yo en más de mis 30 años en educación nunca lo pude lograr, más como docente de inglés, que muchas veces nos pasa que los alumnos todos tienen diferentes niveles de inglés, ¿no? Trabajar la personalización con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando el alumno va teniendo este arte de dialogar, ¿no? En forma muy personalizada, ¿no? En el aula hay un silencio total. Y uno dice, uy, bueno, realmente le están preguntando. ¿Qué le están preguntando? ¿Sí? Uno va a tener que ir como chequeando, analizando. Tiene que haber como un panel donde yo pueda ir reviendo estas preguntas y después ayudando y asistiendo a los alumnos en estas preguntas que le va haciendo, ¿no? Cómo el alumno tiene que repreguntar, porque acá también lo que sucede es que muchas veces cuando usamos inteligencia artificial con los alumnos, ellos se quedan solamente, la interacción que generan con la IA, ellos terminan con la primera respuesta, ¿sí? Claro. Y justamente tenemos que seguir solicitando cada vez más y más explicaciones, ¿sí? Entonces, nunca nos tenemos que quedar con la primera respuesta que nos da la inteligencia artificial, ¿sí? Y la verdad que es maravilloso, pues yo lo he visto en vivo y en directo cómo los alumnos trabajan la personalización con la inteligencia artificial, siempre guiado por el alumno. Y después hay un tercer paso que para mí es fundamental, es, bueno, ahora tenemos que trabajar la parte colaborativa, ¿no? Entonces yo lo llamo esto los círculos de aprendizaje. Vamos a darte un ejemplo. Nosotras dos tenemos que aprender sobre los aztecas. Ninguno es una tabla rasa. Vos algún conocimiento de los aztecas tenés, yo también.
cada una va a empezar con un nivel diferente cuando empezamos a tener esta conversación con la inteligencia artificial. Entonces, esto de que cada una pueda aprender de la interacción que tuvo cada una con la inteligencia artificial, esto lo estamos llevando a cabo hoy en día en las aulas y es tan enriquecedor porque los alumnos aprenden de cada uno, van aprendiendo con la inteligencia artificial, pero después tienen que generar un producto final, ¿sí? Nosotras, por ejemplo, somos un grupo de 4 que estuvimos interactuando con la inteligencia artificial, aprendiendo sobre los aztecas, y al finalizar esta conversación, que no son más que 15 minutos, tenemos que ahora hacer un producto final y cada uno tiene que ir como compartiendo, analizando, reviendo qué fue lo que aprendió para, por ejemplo, generar una presentación, generar un panel de expertos. Esto va a depender de lo que cada uno realmente quiera realizar, ¿no? Entonces vienen como distintas partes, ¿no? La parte específica de qué es la IA, cómo funciona, la parte más personalizada y después la parte mucho más colaborativa, ¿no? Para que cada uno pueda después fomentar la reflexión sobre las respuestas que cada uno fue obteniendo utilizando la inteligencia artificial. Porque lo que nosotros queremos es que esta comparación profunda que se hace, ¿no? Con respuestas profundas que cada alumno lo pueda analizar, ¿no? Vale, muy bien. Por lo tanto, es como un compañero, ¿no? Un compañero de aprendizaje, pero que al mismo tiempo es eso, es solo un compañero. Necesitas de tu docente, tu profesor, profesora, tus compañeros para debatir, por lo tanto, no se come todo el espacio del aula, sino que te acompaña en ciertos momentos. Lo digo porque sí que es verdad que últimamente hay como un movimiento en el que se pretende reducir el tiempo de uso de pantallas en el aula. Por lo tanto, todavía puede estar allí esa inteligencia artificial acompañando o incluso también pues utilizándola para las tareas o los deberes en casa. Pues ahora sí que acabamos. Es que este tema da para tanto y tú sabes tanto que la verdad estaríamos aquí muchísimo más rato conversando contigo. Me queda agradecerte, Jennifer Verschoor, tu participación, que compartas tu experiencia y tu conocimiento con nosotros y con Horizontes Educativos y esperamos, pues nada, poderte tener pronto otra vez por aquí. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos estáis escuchando y nos vemos y nos oímos sobre todo en el próximo episodio de Horizontes Educativos. Hasta pronto. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.